En el video anterior vimos una serie de resultados como consecuencia de que f sea diferenciable en x0 y otros resultados que me permiten saber si una función es diferenciable en x0, así como también para calcular cosas como la diferencial de una función en un punto x0 o la derivada de una función en algún punto. Vamos a aplicar estos resultados para resolver algunos problemas en este video. El primer problema dice que si tengo una transformación lineal, entonces esta transformación lineal siempre es diferenciable en cualquier punto de Rn. Bueno, la solución sería como sigue. Podemos resolver el problema por la definición, o sea, hay que hallar una transformación lineal de tal manera que el límite de este cociente sea 0. Bueno, vamos a intentarlo como sigue. Partimos de una transformación t que ahorita no sabemos cuál es. Entonces, como queremos que esta satisfaga que f es diferenciable, entonces esta t tendría que ser lineal y además este límite tendría que ser 0. Bueno, entonces partimos de esta parte, la desarrollamos y puesto que f por hipótesis es lineal, entonces este pedacito que está acá se puede escribir como f de x0 más f de h. Y el f de x0 se va con este y me quedaría f de h menos t de h, o sea, me quedaría esta parte que está aquí, todo dividido entre la norma de h. Ahora, queremos que este límite sea 0, eso es lo que queremos. Bueno, eso se logra si esto se convierte en 0 antes de que h sea 0. O sea, que esto que está aquí, f de h menos t de h sea 0. Pero eso significaría que f de h sea igual a t de h antes de que h sea 0. En otras palabras, pues resolveríamos el problema si f es igual a t. Bueno, entonces vamos a proponer nuestra t sea t igual a f, porque ya sabemos que esa función podría funcionar. Entonces, t es lineal. Pues sí, porque t es f y f por hipótesis es lineal. Y este límite, pues sí es 0, porque empezamos el cálculo f de x0 más h. Esto que está aquí se va a transformar en f de x0 más f de h, como lo habíamos dicho anteriormente, menos f de x0, y me quedaría f de h menos t de h. Bueno, este desarrollo es cierto porque f es lineal. Ya tenemos esta parte, pero por hipótesis se supone que t es igual a esto. Entonces esto que está aquí es 0. Por lo tanto, 0 entre esta norma de h, esto es 0. Por lo tanto, el límite es 0. Bueno, hemos resuelto el problema entonces tomando t igual a f. La otra forma de resolver este problema es muy intuitivo. Como f es lineal, entonces si f fuera de R2 a R, pues geométricamente f sería un plano que pasa por el origen porque es lineal. Y cualquier punto del plano, su mejor aproximación lineal pues es el mismo plano. Por lo tanto, la transformación que estamos buscando tiene que ser f. Y entonces pues es lineal y pasaría todo esto. Bueno, ahora hagamos el problema 2. En el problema 2 nos dan esta función f de x igual a x al cuadrado. La primera pregunta es si f es diferenciable en x igual a 3. Bueno, la solución que está aquí es usando un resultado del video anterior que dice una función sería diferenciable en un punto si las derivadas parciales existen en este punto y son continuas en ese punto. Bueno, en este caso esta es una función que va de r en r y pues al calcular sus derivadas parciales pues es la derivada simple que es df en dx y entonces esto sería 2x y esta función es continua
para cualquier x, en particular para x igual a 3. Por lo tanto, la derivada parcial en 3 existe y esta derivada, que realmente es una derivada simple, pues es continua en ese punto. Por lo tanto, la función f es diferenciable en x igual a 3. Bueno, más adelante veremos otras formas de llegar a la misma conclusión, o sea, de que f es diferenciable en x igual a 3. Por el momento ya está resuelto el inciso A. Bueno, el inciso B es hallar f' de 3. Recordemos por el video anterior que f' se llama la derivada de la función en el punto 3 y f' en este punto es una matriz, es la matriz asociada a la transformación lineal que es la diferencial de f en el punto 3. Bueno, entonces como esta diferencial para este ejemplo es una función que va de R en R, pues esto que está aquí es una matriz de una sola entrada. Bueno, ¿y cómo se calculaba esta matriz? Pues f' en este punto era una matriz por un resultado también del video anterior. Es una matriz donde las entradas de la matriz son las entradas del gradiente de las funciones que generan esta función. Por ejemplo, si f fuera de R en R2, por ejemplo, sería entonces esto que está aquí, serían dos entradas. Entonces la primera entrada, calculamos su gradiente, las entradas del gradiente las ponemos en esta matriz y después agarramos la segunda función, calculamos su gradiente y las ponemos en esta matriz, las entradas del gradiente. Bueno, pero en este caso, pues la función es muy sencilla, es una sola función y esto me daría la matriz de entradas 6. Pero, pues, como esta es una matriz con una sola entrada 6, pues se le asocia el número 6. Bueno, entonces, la derivada de la función en 3, pues es el número 6. Con la convención de que realmente es la matriz 6, pero cuando pasa esto, pues lo escribimos de esta manera. Bueno, pero entonces, esto me dice que la derivada de esta función es 6 en el punto 3. Y si derivamos como en cálculo 1, pues la derivada de esto es 2x, evaluado en 3 es 6. Eso significa que el concepto de derivada que dimos en el video anterior, pues cuando se trata de funciones de R en R, es la misma que teníamos en cálculo 1. Bueno, ahora, para calcular la diferencial de f en el punto 3, que es esto, recordemos que esto es la transformación lineal que se llama t en la definición de diferenciabilidad. Bueno, entonces esta diferencial en este punto 3, pues como es una función, para conocerla hay que evaluarla en un punto. Pues la evaluamos en un número real h, porque esta va de R en R. Al evaluarla en h, también por un resultado del video anterior, esto que está aquí es f' en 3 por el vector h. Bueno, y f' de 3, en este caso f' de 3 es 6, entonces me quedaría 6 por h. Bueno, entonces realmente t de h es 6 por h. Ya encontramos de forma explícita la transformación lineal. Recordemos que esta es una recta que pasa por el origen de coordenadas, pero ese origen de coordenadas está anclado en el punto, en este caso 3,9. Y eso lo hemos repetido muchas veces en los videos anteriores. Bueno, en el inciso D hay que hallar la recta tangente a f en el punto 3,9. Bueno, si recordamos de uno de los videos, se supone que ya conocemos la ecuación de la recta tangente. Esto que está aquí, pues es la altura en el eje Y del punto donde pasa la recta tangente. Esto que está aquí es la altura que le corresponde al punto 3 para la función f. Y esto que está aquí era lo que conocíamos como t evaluado en h. Bueno, recordando entonces,
de la figura tendríamos que, en uno de los videos dijimos que si esta era la ecuación de la recta tangente y le llamamos g de x, entonces esta altura es esta altura que es f de x0 más esta altura que para la ecuación de esta recta tangente en este punto y en este sistema de coordenadas pues era la altura t de h. Entonces g de x es f de x0 más t de h. O sea que es lo que tenemos aquí. G de x es f de x0, en este caso es f de 3 más t evaluado en h. Y recordemos o vemos de la figura que este h que está aquí pues es x menos x0. Por lo que esta parte que está aquí pues sí es x menos 3. Bueno, eso significa entonces que la ecuación de la recta tangente es g de x igual a f evaluado en 3 más la diferencial de f en el punto 3 evaluado en x menos 3. Y esto simplemente es 9 más 6x menos 3, porque esto que está aquí pues se puede obtener de esta parte y me daría que es 6x menos 3. Entonces tenemos la ecuación de la recta tangente. Vamos a concentrarnos en esta recta y vamos a dar otras formas de calcularla. Geométricamente sabemos, o por el cálculo que aquí tenemos, que la pendiente de la recta tangente pues es 6. Aquí está, de hecho. 6 es la pendiente de la recta tangente. Y ese 6 pues es el cociente de los catetos, o es la tangente de un ángulo, por lo tanto es el cociente de dos catetos. Bueno, vamos a verlo en la figurita. Si esta fuera la recta tangente, entonces de aquí a acá podemos llamar delta x, porque es la variación en x. Y esta altura podríamos llamarla delta y, porque es la variación en el eje y. Por lo tanto, la pendiente de esta recta tangente pues simplemente es delta y entre delta x. Y es lo que tenemos en este caso. Aquí tengo que delta y entre delta x es la pendiente de la recta. Pero por esta parte que está aquí, pues sabemos que la pendiente de la recta es 6. Bueno, por esta parte que está aquí, este es 6, por lo tanto esto es 6. Ok. Bueno, entonces delta y en delta x es 6. O sea que delta y es 6 por delta x. Pero ¿quién es delta y? Volvamos otra vez a la figurita. Delta y es, quedamos en que es esta altura. Y este pedacito sería todo esto, que sería g de x, menos esta altura, que sería f de x0. O sea que delta y sería g de x, delta y sería g de x menos la altura de la función en el punto 3, que sería 9, igual a 6 veces delta x, que en este caso delta x es x menos x0. Por lo tanto, g de x, que es la ecuación de la recta, es 9 más 6 veces x menos 3. Esta forma es muy intuitiva y muy sencilla de usar. Aquí pues simplemente sería interpretar bien la figurita y podemos recuperar esta forma. Otra forma de calcular la ecuación de la recta tangente es la siguiente. Y para eso hay que recordar los videos anteriores en donde se nos enseña a calcular vectores normales a una superficie o a una curva. Bueno, entonces para hallar la ecuación pues geométricamente es muy sencillo. Quiero hallar la ecuación de esta recta tangente. Por lo tanto, si yo conociera este vector normal y puesto que conozco este punto, pues ya tengo esta recta, porque ya lo vimos en los videos anteriores, cómo calcularlo. Bueno, entonces, pues nada más faltaría hallar este vector que es ortogonal a esta curva. Y este vector pues es el gradiente de la función. En este caso sería esta y menos esta función.
de acuerdo con lo que vimos en los videos anteriores. Bueno, entonces el vector normal sería el gradiente de la función y menos x al cuadrado. O sea, esta es la función original. A este f de x le llamamos y, pasamos restando y se genera una función. Y a esa función le sacamos el gradiente, que en este caso es menos 2x,1, porque sería la parcial con respecto de x, que es menos 2x, la parcial con respecto de y, que en este caso es 1. Este sería el vector normal para nuestro problema. Bueno, y una vez que ya tenemos el vector normal de los videos anteriores, que se supone ya conocemos el contenido, pues podemos calcular entonces la ecuación de esta recta. Y esta recta pues simplemente se obtiene de tomar cualquier punto y el punto conocido, restarlo y obtener este vector. Y puesto que este es ortogonal a este vector, entonces el producto interno va a ser 0. O sea que el producto interno entre el vector normal y este vector que está en la recta sería 0. Pero este vector que está en la recta viene siendo un punto arbitrario de la recta menos este punto conocido de la recta. Bueno, eso significa que este es mi vector normal, porque ya lo tenemos acá. Y el vector que está en la recta es la diferencia entre un punto de la recta menos el punto conocido de la recta, que es 3,9. Entonces esto que está aquí es un vector que está en nuestra recta, y esto que está aquí es un vector ortogonal a esa recta. Por lo tanto el producto interno tiene que ser 0. Y despejando la y, pues obtenemos la ecuación que ya conocíamos. Tenemos entonces, pues por lo menos, 3 formas de hallar la ecuación de la recta tangente. La primera es usando la fórmula, y la otra es interpretar pues la pendiente de la recta como el cociente de delta y en delta x, y pues saber quién es delta y y saber quién es delta x, y ya obtenemos la ecuación. La otra forma es con la ayuda del vector normal a la recta en el punto que nos interesa, y pues ya podríamos aplicar los mismos procedimientos para funciones más complicadas, no solamente de R en R, sino de R3 a R, por ejemplo. Vayamos ahora con el mismo problema, pero respondiendo al primer inciso, que era saber si t es diferenciable en x igual a 3. Ya dimos una solución. La solución es usando un resultado que me dice que la función va a ser diferenciable en un punto si las derivadas parciales existen en ese punto y son continuas. Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a concluir que t es diferenciable, pero pues usando en este caso la definición. O sea, para que t sea diferenciable en este punto, por definición debe existir una transformación lineal de tal manera que el límite de este cociente f de 3 más h menos f de 3 menos t de h entre en este caso valor absoluto de h, todo esto el límite tendría que ser 0. Bueno, eso es lo que habría que hacer si usamos la definición para demostrar que esta función es diferenciable en este punto. Bueno, entonces aquí en principio pues no sabemos quién es la transformación lineal, pero por todo lo que hemos visto sabemos que la transformación que estamos buscando pues es la recta tangente a la función en ese punto, bueno, o la parte lineal de esa recta tangente. En otras palabras, podríamos de alguna manera calcular la ecuación de la recta tangente por cualquiera de los métodos que dimos. De esta ecuación encontramos la parte lineal, porque esta ecuación sí es una ecuación de la recta, pero en el sistema x, y, x y y. Pero recuerden que la transformación lineal que estamos buscando no está anclada en ese sistema, sino está anclada en el punto
que en este caso es 3,9. Entonces, pues, la parte lineal de esta ecuación pues sería simplemente 6x. Esta sí es una transformación lineal. Entonces, definimos nuestra transformación lineal como 6x. Bueno, entonces ya que la tenemos, pues podemos quitar esto porque nada más fue un apoyo y decir simplemente sea t de x igual a 6x. Entonces, esto que está aquí sí es lineal porque es una recta que va de R en R. Y todas las rectas que pasan por el origen, esta pasa por el origen, son lineales. Por lo tanto, es lineal. Y nada más habría que checar que el límite de f de 3 más h menos f de 3 menos t de h entre la norma de h sea 0 cuando h tiende a 0. Y hacemos los cálculos, simplemente escribimos esto se reduce a esta parte porque 3 más h es, bueno, f de 3 más h es 3 más h al cuadrado, aquí está, esto que está aquí es 9 y esto que está aquí es 6h, de acuerdo con esta definición. Y seguimos simplificando, elevamos esto al cuadrado, simplificamos y me quedaría h al cuadrado entre el valor absoluto de h. Y si h es positivo, esto se transforma en h, por lo tanto, cuando h tiende a 0, esto es 0. Y si h es negativo, esto se transforma en menos h, por lo tanto, cuando h tiende a 0, esto es 0. O sea que por la izquierda y por la derecha el límite es el mismo, por lo tanto, el límite de todo esto es 0. En otras palabras, el límite de este cociente es 0. Por lo tanto, la función f es diferenciable en x igual a 3. Esta sería una otra forma de concluir que f es diferenciable en este punto. Y podríamos hacerlo de otra manera. Otra vez, el mismo problema, hay que concluir si f es diferenciable en este punto. Ahora, en este procedimiento, pues otra vez calculamos la recta tangente de alguna manera, ya tenemos 3 formas al menos para calcularlo. Calculamos esa recta tangente, pero esta recta que está aquí, pues sabemos que es la mejor aproximación lineal a la función en ese punto, o por lo menos lo intuimos. Bueno, entonces realmente hay que demostrar que esta recta sí es la mejor aproximación lineal. Eso significaría que habría que checar que este límite es 0. Entonces, pues empezamos con esta parte, evaluamos en f de 3 más h la función, que es esta, tengo esto, menos g de 3 más h, que sería esto, evaluándolo en 3 más h, que sería menos todo esto, 6, evaluado 6 por 3 más h menos 9, hacemos las cuentas y otra vez llegamos a lo mismo, y este límite vuelve a ser 0. En otras palabras, nosotros dimos una función g de x y demostramos que este límite es 0. Por lo tanto, g es la mejor aproximación lineal. Hemos concluido pues que f es diferenciable en este punto de 3 formas aparentemente distintas. La primera, pensando en el resultado que dice que una función va a ser diferenciable en un punto si las derivadas parciales existen y son continuas. Con ese resultado concluimos que f es diferenciable en x igual a 3. El otro resultado es encontrando la transformación lineal, o sea, usando la definición. Encontramos la transformación lineal y vimos que el límite del cociente es 0. La otra parte que se parece mucho a esto, nada más que aquí pues no usé toda la recta, sino que nada más usamos la parte que es lineal. Pero en esta parte usamos toda la recta y simplemente evaluamos esta diferencia. Pero esto que estamos haciendo pues es probar que esta función es la mejor aproximación lineal y por lo tanto f es diferenciable en x igual a 3.